encontrar un punto que se encuentra a igual distancia de cada uno de los lados del triángulo. Ese punto se llama incentro y es en el fondo el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. ¿Cómo encuentro el centro? Mediante la bisectriz de la intersección de las bisectrices de por lo menos dos ángulos en el triángulo. Entonces, lo que debemos saber es cómo construir la bisectriz de un ángulo, cualquiera. Entonces, ¿cómo hacemos aquello? Dibujamos una circunferencia de un radio cualquiera en uno de los ángulos y lo que vamos a hacer es encontrar la simetral del segmento que une los puntos de intersección de la circunferencia con los lados. Esa bisectriz, o sea, esa simetral va a pasar exactamente por el vértice y va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Entonces voy a mover un poco el vértice A. ¿Sí? Entonces, independiente del vértice, si uno de esos puntos de intersección de ambas circunferencias, lo que va a ocurrir, voy a limpiar un poco las circunferencias, vamos a borrar esas circunferencias y vamos a medir el ángulo. Entonces, al medir este ángulo que está aquí, nos muestra la herramienta que nos muestra que mide 17.5 y al medir aquí el otro ángulo que está pegadito, el otro ángulo que está pegado, nos muestra que efectivamente también mide 17.5. ¿Sí? Entonces, al mover el punto A, vemos que efectivamente los ángulos mantienen la igual medida. Entonces tengo nuestra primera bisectriz. De la misma manera, vamos a construir, vamos a ocultar los ángulos para que no nos estorben en nuestra construcción. El punto D. Y vamos a construir la bisectriz de otro de los ángulos, por ejemplo, del vértice B. Utilizando el mismo procedimiento, una circunferencia de un radio cualquiera, y construimos la simetral del segmento que une los puntos de intersección. Entonces, circunferencia, y uno los puntos de intersección mediante una recta. Los puntos de intersección de ambas circunferencias, que efectivamente pasa por el vértice del ángulo. Entonces vamos a ocultar aquí las circunferencias que no nos sirven, el punto H, el segmento, la circunferencia, el punto J y el punto K. Ahora, este puntito de intersección de las dos bisectrices se llama incentro. ¿Y cuál es la característica? Que si yo trazo una circunferencia, puedo trazar una circunferencia aquí que esté a igual distancia de cada uno de los lados. ¿De qué manera? Vamos a trazar la perpendicular a este lado y que pase por ese punto. Entonces, al dibujar la circunferencia, pase por ese punto de intersección, verificaremos, voy a ocultar las rectas para que no moleste nuestra visual y voy a mover los vértices. Vemos que la circunferencia siempre se mantiene en el interior del triángulo. ¿Ya? Entonces vamos a marcar los puntos de intersección faltantes. Aquí de la circunferencia con el lado, de la circunferencia con el lado, y efectivamente vamos a comprobar que este de aquí es un radio, que este de aquí es un radio y este de aquí es un radio.
Es decir, la distancia desde este punto a cada uno de los lados, es la misma. Cumple la condición que habíamos establecido inicialmente.